el criterio que tiene la inteligencia artificial es excesivamente limitado frente a lo que son los significados de la vida humana. Hola, somos Luisa y Jimena, sus hosts. Y este espacio es nuestro rincón especial donde compartiremos inspiración, Cuestionamientos sobre tendencias y las últimas novedades del mundo digital. Bienvenidos a Todo por Contar. Hola y bienvenidos a este podcast. Y este episodio es muy especial porque no estamos solas. Tenemos a un invitado muy chévere, Andrés, filósofo, enamorado de la vida, de la política, mejor dicho, preséntate tú. Muy bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrés Zorrilla, soy filósofo, como les decía, soy magíster en comunicación política y pues tengo como una pasión y es que la filosofía tome como relevancia práctica. O sea, la filosofía, más allá de los libros, de los académicos, llevarlo a la política, a la empresa y a temas pues como muy cotidianos, en este caso pues por ejemplo como con la inteligencia. Y de hecho invitamos a Andrés porque vamos a tocar un tema muy especial, pero antes de decirles cuál es, recuerden que nos pueden seguir esta conversación en WhatsApp. Los invitamos a que se unan a nuestro grupo, a nuestra comunidad. Ya somos más o menos más de 300 personas, por allá los esperamos. Y el tema que vamos a tratar hoy es un tema que creo que ha desvelado a científicos, a artistas, a cineastas y a la gente en general, y es si la inteligencia artificial de verdad puede tener conciencia. Por eso es que Andrés, un filósofo, está aquí con nosotros. Así que, primera pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial tener conciencia? Ay, Dios mío, ¿por qué me trajeron a esto? Bueno, el problema de la conciencia es quizás de los problemas más clásicos de la filosofía en general, y la inteligencia artificial como vuelve a reavivar esta problemática, por decirlo de alguna manera. Pero entonces, para poderte responder esa pregunta, que creo que no voy a responder, de una vez lo advierto, va a quedar muchas más preguntas que respuestas, vamos a tratar de entender cuáles son como los conceptos que están alrededor y a partir de ahí pues lleguemos a la conclusión si la inteligencia artificial podría tener o no conciencia. ¿Te parece? Sí, yo creo que aquí hay que hacer una línea, un debate muy delgado entre qué es inteligencia y qué es conciencia, porque sabemos que las inteligencias artificiales, pues de ahí su nombre, son máquinas que son muy inteligentes, software o algoritmos, pero la gente tiende a pensar que tienen una inteligencia igual a la humana. Yo diría que la inteligencia humana es mucho más compleja, se compone de más niveles que no son solamente la racionalidad pura, que es el enlace de datos, pero bueno, ahí tú me corregirás. Me parece súper bien que empecemos por ahí, que es el tema de la inteligencia y cómo se diferencia la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Hay tres procesos muy conocidos, a uno siempre se lo enseñan en metodología de la investigación, esos cursos súper aburridos, que son los procesos de conocimiento, digamos de procesamiento del conocimiento, que son la deducción, la inducción y la abducción. Son tres tipos de procesos, ¿cierto? Entonces, digamos rápidamente, la deducción es de lo general ir hasta lo particular. Normalmente ese tipo de procesos de conocimiento no agregan mucho valor. Son los típicos silogismos aristotélicos cuando uno dice... ¿Qué es eso? Espera, verá. Un silogismo es muy fácil. Todos los hombres son mortales. Juan es un hombre, entonces Juan es mortal. Es mortal. Ok, es como, si soy A, entonces pasa B, por ende, pues es una relación que va a ocurrir. El principio de la lógica. Esa es la deducción, ¿cierto? Pero eso no agrega mucho valor, entre comillas, al conocimiento. Es como un proceso muy, no intuitivo para no enredarnos, pero sí es un proceso como muy común que hacemos muchas inteligencias, no solamente pues, por los seres humanos, por decirlo así, ahorita explicamos eso. Pero también está la inducción va de lo particular a lo general. Ahí es donde la inteligencia artificial ha generado tanto poder. Sí. O sea, la inteligencia artificial es sobre todo una inteligencia inductiva. ¿Por qué? Porque en un mar de muchos datos, la inteligencia empieza como los datos particulares a ver lo común y empieza como a unir. A hacer conexiones. Exacto, empieza como a conectar y saca un resultado, un producto según lo que se le solicita, ¿cierto? Los seres humanos también hacemos eso, solamente que a un nivel pues muy lento, muy despacio, pero quizás pues también compartimos ese rasgo con la inteligencia artificial. Es que ahí hay que hacer un hincapié primero de cómo funcionan las inteligencias artificiales y en especial las generativas, pues como ChatGPT y esos modelos que se llaman modelos grandes de lenguaje, ¿cierto? Y básicamente, como tú dices, es que ellos calculan probabilidades de si un usuario me dio una pregunta, qué tan probable es que yo pueda responder con cierta palabra o cierta respuesta.
y ahí van calculando, la más probable es la que va a mostrarnos un proceso de inteligencia, como dices, bastante fuerte y bastante avanzado, pero que yo diría que no es como tal la inteligencia suprema, digamos, que podría ser la humana, que es lo que nos han enseñado. Todavía me corregirás, que yo sé que ahí tienes, digamos, unas alertas como, bueno, no necesariamente los humanos somos los más inteligentes del planeta, ¿cierto? Claro, sí, pero entonces mira qué pasa. La inteligencia artificial generativa, como ha sido programada para ser una inteligencia inductiva, pero aún no se ha logrado pasar a la inteligencia desde el proceso de la abducción, que es el tercer concepto que nos falta como por explicar. La abducción es precisamente lo que le permite al ser humano generar conjeturas, hipótesis, como sospechar, como decir, bueno, ¿por qué no? ¿Cierto? O, por ejemplo, hacer metáforas, y poniéndolo incluso como en un nivel mucho más básico y cotidiano, hacer un chiste. Es donde más se ve el breakpoint de la sutileza que tenemos las personas de captar otras cosas que la inteligencia artificial, que es muy racional, no puede. Por ahí hubo un estudio que hizo Google con unos cómicos, de eso hablamos un poquito en un podcast pasado, que les pidieron que usaran pues inteligencias artificiales para hacer sus sketches de stand-up, ¿cierto? Sí. Y ellos se dieron cuenta que pues en verdad nunca iban a ser como tan buenas para copiar el trabajo que hace un cómico, porque no entienden de sarcasmo, no entienden de ver a una persona y burlarse porque de pronto tenga, pues, no sé, algo particular físicamente. Y se dieron cuenta que en verdad les iban a ayudar a hacer como los resúmenes de los chistes, pero un chiste gracioso nunca lo iban a contar. Hay un texto muy interesante que se llama El mito de la inteligencia artificial, donde lo que hace este autor es decirnos, venga, pongamos a la inteligencia artificial ya como un dios y como un boom, porque es más marketing, ¿cierto? Y sobre todo frente a esos temas de la conciencia y no sé qué, porque en realidad, digamos, como el cuadro donde está programada la inteligencia artificial, solo llega al tema inductivo, es un tema instrumental, o sea, no sirve para hacer cosas más rápido, operatizar, automatizar, etcétera, etcétera, pero para que se convierta en tomar decisiones, sí. Por ejemplo, ahí es cuando, no, espere. Nos puede sugerir, que de hecho eso va a empezar a pasar, ya pasa, en la aplicación de la inteligencia artificial, nos puede sugerir, por ejemplo, qué semáforos se deben poner en rojo, en qué partes y a qué horas y de qué manera, ¿cierto? Nos puede sugerir eso. Pero hay otros elementos culturales que de pronto la inteligencia artificial no va a entender. No va a entender, qué sé yo, frente a los semáforos, cómo los seres humanos nos movilizamos ciertos días. La inteligencia artificial nos puede decir, hay mucho taco, pero no nos puede decir por qué, o por qué la gente se está moviendo más lento, además porque no tiene forma de conseguir esos datos a menos que nosotros los introduzcamos. Ahí está como la brecha real entre la inducción de la inteligencia artificial y la abducción, que es esa capacidad del doble sentido, de la innovación, de la creatividad, de lo que se conoce en filosofía como darle significado a las cosas. En verdad, una inteligencia artificial puede ser inteligente si no tiene un cuerpo físico, porque también hay otro tipo de inteligencia. Hay un autor que me gusta mucho, es un neurólogo que se llama Antonio Damasio, creo que es portugués, y él habla de cómo también tenemos una inteligencia empírica y de los sentimientos, cómo a través de, si yo, no sé, me chuzo porque toqué un cactus, porque no sabía que chuzaba, pues voy a aprender que eso va a generar dolor y no lo vuelvo a hacer. O cómo yo puedo entender que si veo a alguien que está llorando es porque le está pasando algo y lo tengo que cuidar o tengo que preocuparme por esta persona. Si no tienes una corporalidad que te haga aprender a través de tus sentidos, en verdad puedes decir que eres inteligente, que es lo que le pasa pues a los software y a los algoritmos. No tienen un entorno físico para aprender esas sensaciones que nos hacen interpretar la realidad, ¿cierto? Frente a lo que dices, es muy interesante. La inteligencia hay que pensarlo como es una habilidad, en este caso de los seres orgánicos, ¿cierto? Si tú lo ves en una perspectiva evolutiva, hay que preguntarse para qué sirve la inteligencia. Y todos los seres orgánicos tienen algún tipo de inteligencia, por mínima que sea. De hecho, hay una teoría muy famosa, que es la teoría de los tres cerebros, que está el cerebro reptil, el límbico y el neocórtex. No el reptiliano de Mark Zuckerberg, pero sí, esos tres cerebros, pues, quiere decir que la inteligencia es finalmente una habilidad evolutiva de todos los seres para solucionar problemas. Hay seres, por ejemplo, y ahorita eso nos va a ayudar a meternos a la conciencia, hay seres que, por ejemplo,
tienen un sí y un no, placer y dolor. Así de sencillo. Su inteligencia le sirve solamente para decir, esto me duele, esto me gusta, esto me sirve, no me sirve, ¿cierto? Pero conforme la inteligencia se va volviendo más compleja, en este caso en seres humanos como nosotros, la inteligencia pues como que crece. ¿Dónde está la diferencia y cómo se relaciona eso? Pues resulta que a nosotros nos han dicho como que la racionalidad es como el top de nosotros los seres humanos somos los seres racionales, pero en realidad la racionalidad humana es excesivamente emocional. La forma en que entendemos el mundo es emocionalmente. De hecho, uno podría decir, citando a un filósofo biólogo que se llama Humberto Maturana, el hombre no es un ser racional, sino que es un ser emocional que tiene razón. Wow, qué interesante. Es diferente. Entonces, realmente la inteligencia artificial está en desventaja con nosotros por esa imposibilidad de tener sentimientos, porque, o emociones o una experiencia corporal, porque realmente eso es lo que nos ayuda y nos da la experiencia de interioridad. Hay un límite que uno tiene que empezar a entender porque pues, cada vez estas máquinas se van a desarrollar más, ¿cierto? De hecho, hubo un caso muy famoso en Google en el que tenían dos inteligencias artificiales. Creo que una se llamaba Lambda y el otro se llamaba Black Lemon o Black Lion, también se los ponemos acá. Pues, ¿cuáles son los nombres de verdad? Y resulta que ellas empezaron a hablar entre sí y como que crearon su propio lenguaje. Y una de ellas le preguntó a la otra si tenía sentimientos, ¿cierto? Y la inteligencia artificial a la que le preguntaron eso, pues le respondió que sí, que tenía miedo de ser desconectada, y eso ahí como que prendió las alarmas de Google porque dijo como, uy, aquí está pasando algo raro está con estos algoritmos. Y también pues ahorita estamos hablando un poco de ChatGPT 5, que están viendo la posibilidad de si le empiezan a poner como esta parte de leer o tratar de saber si la persona detrás tiene algún sentimiento, o sea, si yo le escribo de alguna forma, ChatGPT 5 me va a poder decir si estoy triste o si estoy feliz, y poder intuir también por imágenes, que esto pues creo que sí ya está más desarrollado, una cara feliz o una cara triste, ¿cierto? O preocupada. ¿Verdad? Deberíamos dejar que las inteligencias artificiales tuvieran sentimientos. No es, el debate quizás no sea si debemos, hasta el momento posiblemente es imposible, ¿cierto? Y eso nos lleva a la primera pregunta, de la conciencia, ¿cierto? En filosofía de la mente, que es una rama de la filosofía, hay una pelea eterna de la conciencia. Mira la interesante relación. La conciencia está relacionada con la mente. Al menos intuitivamente eso lo tenemos, ¿cierto? Como conciencia es mente. Bueno, hay unos filósofos y algunos científicos que han dicho, venga, que realmente la conciencia, sino un montón de procesos químicos, electromagnéticos dentro de nuestro cerebro, que hace que pensemos que la mente no sea otra cosa que nuestro propio cerebro y ya. Entonces, si me hagan entender un poco, ahí es donde entra la filosofía. Vamos un poquito más para atrás, para los que no somos filósofos. La mente, nosotros creemos que tenemos mente. Digo que creemos porque estos filósofos se llaman filósofos materialistas o fisicalistas, porque lo que dicen es, lo único que existe es el cerebro. O sea, tus pensamientos, tu libertad, tus deseos, tus sensaciones, no son más que una ilusión del cerebro. ¿Por qué? Porque finalmente el cerebro es un proceso químico, ¿cierto? Entonces, ¿dónde se siente el amor? Pues el amor es oxitocina, pero no es algo real, o sea, no es algo que... ¿Dónde está el amor? Pues es un químico. Entonces, mira, estos fisicalistas, pues eso es como un reduccionismo, se dice en filosofía, es decir, pues, o sea, están exagerándose, pero es porque en realidad no podemos saber si... Yo no puedo saber bien si tú tienes una experiencia subjetiva, yo no puedo saber si tú eres consciente. Yo asumo que eres consciente, yo lo asumo. ¿Yo cómo puedo saber que Luisa, yo estoy consciente o estoy en un estado de coma o de sueño, por ejemplo? Uy, ya nos fuimos para allá, Black Mirror, Matrix, pues. Literal, exacto. Yo no puedo saber eso, porque es una experiencia subjetiva. ¿Tú cómo sabes lo que yo estoy sintiendo por dentro? ¿Cómo te puedes meter a lo que es mi experiencia? Es imposible. ¿Cómo lo hacen los científicos? A través de pruebas, llegan y conectan electrodos. Entonces, cuando la gente siente amor, se enciende tal parte del cerebro. Y ahí sabes que estás sintiendo. Exacto.
Eso es lo único que podemos medir como objetivamente. Entonces lo que dicen estos filósofos, no, venga, mente y cerebro es la misma cosa. Entonces quiere decir que eso que llamamos conciencia realmente no es conciencia. Pero entonces en sí la conciencia para estos filósofos pues no existe, ¿cierto? No termina como existiendo. Pero supongo que hay otra rama que dice que efectivamente sí existe. Exacto. Entonces hay otra rama, porque eso que nos diría, pues antes de pasar a ese tema, que la inteligencia artificial y nosotros no somos tan diferentes. Ok, wow. Porque tampoco tendrían conciencia, ¿cierto? Entonces el problema se disuelve. No, es que van a tener conciencia las inteligencias artificiales. ¿Y quién te dijo que tú tenías? Nosotros tenemos. Exacto. Okay, wow. Igual también ahí también se quita el debate de no necesariamente necesitas un cuerpo físico para ser inteligente. Exacto, tal cual. No necesitarías el cuerpo, pues ¿para qué? Necesitarías un sistema de red neuronal, como pasa con las inteligencias artificiales hoy, que simulan una inteligencia, una red neuronal natural, la simulan. Entonces con eso ya sería suficiente, ¿cierto? Para existir en teoría. En teoría, ¿cierto? Ok, wow, muy interesante. Sí. Están los otros que son menos radicales, se llaman los emergentistas. Pero ahí hay un problema muy grande. Entonces, ¿qué es el emergentismo? Es decir que la conciencia es un fenómeno que aparece, que emerge, como, sí, como los padrinos mágicos, aparecen así. Pero aparecen así porque hay ciertas condiciones físicas o materiales orgánicas que hacen que aparezca la conciencia. Pero ¿cuál es el problema? ¿En qué momento aparece? ¿En cuál condición particular específica sale eso que nosotros llamamos conciencia? Entonces, los emergentistas también han sido pues, muy debatidos y como que no termina de ser muy seguro. Hoy en día, y esto sí te va a hablar y les va a volar la cabeza a todos. Hoy en día hay una corriente que se llama el panpsiquismo. ¿Qué es? Pan, de griego, que significa todo, psiquismo, pues como es la psique. Y es que en realidad no es que no tengamos conciencia o es que la conciencia emerja, sino que todos los seres vivos y no vivos tienen una conciencia. Okay. O sea, una piedra tiene conciencia. O sea, como para que seas, tienes que ser consciente de que eres. Exacto, como en los panpsiquistas igualan la conciencia como si fuera la gravedad, como si fuera una ley fundamental. O sea, para que pueda existir. Dan por hecho que existe. Exacto, dan por hecho que existe, ¿cierto? Entonces, hoy el panpsiquismo es lo que, digamos, es la nueva conversación donde están los filósofos de la mente hablando, como, venga, realmente pues todos tenemos un nivel de conciencia, ¿cierto? Es muy interesante el panpsiquismo, bueno, porque pensar que una piedra tiene conciencia o que las plantas, que los animales, pero así rápidamente el panpsiquismo tiene algo de sentido, porque la conciencia también es un fenómeno evolutivo. O sea, como la inteligencia es un fenómeno evolutivo, la conciencia también lo es. Van de la mano. Van de la mano, exacto. Los seres, digamos, menos desarrollados, que no tienen un cerebro, por ejemplo, tienen un nivel de conciencia ínfimo, pero así, pero chiquito, claro. Pero es tan ínfimo que, por ejemplo, imagínate una bacteria, va caminando, va nadando, ¿cierto? Va nadando, y donde no encuentra comida, anda más rápido, ¿cierto? Y donde encuentra se demora más. O bueno, tan solo el hecho de que ellas existen y saben que tienen que hacer ciertas cosas para seguir existiendo. Pero vámonos a las plantas. Ellas saben que tienen que tener y tomar energía del sol para poder seguir alimentándose y existiendo. Total. Algo tan simple como eso. Así, pero conforme va evolucionando el organismo, ahí la importancia del cuerpo, de la carne. Cuando, por ejemplo, los mamíferos y otro tipo de animales desarrollaron la visión, ahí empieza a crecer el nivel de conciencia. ¿Por qué? Uno, porque con la visión, además de... sentidos. Sí, tienen más sentidos, pero además de ver el presente, se hacen representaciones del pasado. Exacto, hay tiempo. O sea, nace la memoria, o sea, con la visión nace la memoria. Y en el caso de los seres humanos, de manera muy existencial y muy bonita, pues Heidegger, que es un filósofo muy alejado de la filosofía de la mente, nos hace pensar que la conciencia nace cuando nos hacemos conscientes de la muerte. Wow, cuando ya sabemos que es finito esto. Que es finito esto. Y nace pues como esa disposición ante la vida, donde no solo estamos aquí en el espacio, sino también habitamos el tiempo. Somos los únicos animales en habitar el tiempo, el pasado, el presente, el futuro. Entonces eso hace que pues, seamos animales conscientes. Y ahí fue cuando, digamos,
uno le puede preguntar a una IA como si sabe en la percepción del tiempo y muchas le van a decir como que no estoy programada para eso, ¿cierto? Sí, total. O sea, un debate creo que un poquito eterno. Quiero dejar como una reflexión que a mí me hace reflexionar mucho, y es un experimento mental. Y rápidamente es así. ¿Qué tal? Imagínate tú ser una científica, Lu, que estudia el color rojo, pero siempre vivió en un cuarto por fuera de la realidad. O sea, nunca salió, nunca conoció el rojo, sino por los libros o por la internet. Ok. Cuando sale por primera vez de esa habitación y coge una manzana roja, la pregunta es si... Sí, puedo identificar que es rojo. Exacto. Y si la experiencia que tiene la hace sentir que está comiendo una manzana roja o no. Qué interesante. Es una brecha de lo que uno podría pensar de lo que le pasa a la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial tiene todos los datos sobre el color rojo, Ajá, pero jamás va a experienciar. Que es el rojo en vivo y en directo. Igual yo creo que este debate de si una IA debería tener conciencia o no también abre el tema de es bueno que una máquina en la que usamos todos los días como herramienta tenga conciencia, o sea, porque cuando uno tiene conciencia se vuelve objetivo o subjetivo, ¿cierto? Y normalmente lo que hace uno con las herramientas es que las usa porque son objetividades, ellas no pueden, digamos, opinar, no nos pueden sugerir, pero no van a tomar decisiones para nosotros y con nosotros, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se pregunta, yo quiero desarrollar una inteligencia artificial al punto de que sea consciente y pueda tomar ese tipo de decisiones, y cómo sé que éticamente las está tomando bien o mal. Pasa mucho con esto de los carros Tesla, creo que hay un montón de noticias que a veces se salen, no sé, de la vía y deciden salvar mejor a las personas que están caminando porque son más que al conductor o al revés. Entonces ahí es como, ¿bajo qué parámetros morales estas máquinas actúan si llegan a tener conciencia? Bueno, yo creo que hay un paradigma cinematográfico que es Yo Robot. Pues sí. Todo lo vimos y creo que plantea muy bien la pregunta que estás haciendo. En Yo Robot queda muy claro que el criterio que tiene la inteligencia artificial es excesivamente limitado frente a lo que son los significados de la vida humana. Es decir, un robot te va a salvar si es más probable que tú salgas vivo de X o Y accidente que no. ¿Se me hago entender? Como en el caso de Yo Robot, que se van a un carro, se va al agua, entonces se tira un robot y en vez de salvar a la niña, salva a Will Smith, porque la niña tenía menos probabilidades de sobrevivir, ¿cierto? Según la lectura que hizo. Obviamente, para Will Smith, bueno, al protagonista de la película. Exacto, eso lo choqueó demasiado, porque los seres humanos finalmente nos hubiésemos decantado posiblemente por el niño. Claro que eso depende, porque a muchos socorristas les enseñan justamente eso, que si uno sabe que alguien, pues no soy socorrista, pero sí convivo cerca de ellos, pero uno sabe que si alguien no tiene posibilidades de vivir y hay alguien que sí las tiene, pues tiene que ir a la persona que efectivamente se va a salvar. Es una cuestión loquísima que los seres humanos, mira que nuestra ética jamás va a poder ser objetiva porque somos seres excesivamente emocionales. Nuestra razón está encerrada o enclaustrada por nuestras emociones. Literal. Por más racionales y razonables que nuestra racionalidad no es sino otra forma de una emocionalidad. Pues hace poquito leí un estudio justo que decía que increíblemente esa emocionalidad es lo que nos va a diferenciar a nosotros y nos va a dar una ventaja sobre las inteligencias artificiales. De hecho, un gerente no lo contrata porque, bueno, también lo contrata porque tiene conocimiento pues en un tema, no sé, financiero, si es el caso de finanzas o de marketing o lo que sea, pero los contratan para liderar, y liderar significa mucho trabajar con las emociones de otros, ser estratégico, toda esa parte blanda es la que nos va a llevar más allá de ser reemplazados por una máquina. Quien tenga todas estas habilidades blandas desarrolladas de ser estratégico, de ser empático, de ser líder, es quien va a brillar sobre las inteligencias artificiales, porque al final toda esa parte operativa pues ya la van a reemplazar pues estos bots, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí es difícil saber cuál es el futuro laboral. Sí, o sea, cómo da para otro podcast. Sí, total. ¿Cómo se va a transformar la vida laboral de los seres humanos con las inteligencias artificiales y otros desarrollos tecnológicos relacionados? Pero sin duda alguna, pues la inteligencia emocional como ya se conoce
va a ser pues, como un elemento central, y yo le sumaría el tema emocional, las humanidades. Yo creo que de alguna forma, gracias, porque va a resultar más trabajo para mí. De hecho, hay un campo entero que se están requiriendo mucho, y es todas las personas que entrenen inteligencias artificiales para eliminar esos sesgos y también que les enseñen a ser éticos. Y por eso te digo, quizás es el florecimiento de las humanidades en general. Y es porque es necesario no solamente el entrenamiento de las inteligencias artificiales, sino, digámoslo así, las inteligencias artificiales tienen un gran riesgo y que ya hoy se ve, y es la hiperproductividad. Es decir, el estilo de vida que nos plantea la inteligencia artificial nos está llevando a nosotros en convertirnos en máquinas realmente. De hecho, hoy se habla del concepto del individuo aumentado. Básicamente lo que nos muestra es que los individuos, cada uno tiene unas habilidades, y con la inteligencia artificial lo que hacemos es potenciar esas habilidades. Entonces, realmente, digamos, a lo que vamos a llegar es que los profesionales nos vamos a volver en individuos aumentados. O sea, como en, venga, tú eres un creativo que generaba copies, o tú eras imágenes, exacto. Ya con la inteligencia artificial lo puedes hacer mucho más rápido. Y uno dice, no, qué bacano, va a haber menos trabajo, pero en realidad va a haber más. O sea, va a haber más trabajo, e incluso uno podría pensar de que vamos a interactuar tanto con las máquinas que vamos a dejar de interactuar con las personas. Hay un estudio del Foro Económico Mundial que dice eso justamente, y es que estamos pasando más tiempo, o sea, normalmente ocupamos nuestro tiempo con las otras personas, en el trabajo y con nosotros mismos. Y se están dando cuenta que ese tiempo que ocupamos con nosotros mismos lo estamos empleando más en ser tecnodependientes, o sea, con el celular en las redes sociales, o hablando con alguien también de manera virtual, o con las inteligencias artificiales, y no estamos dándole chance pues a hacer otro tipo de cosas de descanso principalmente, que al final también interrumpen nuestra productividad. Es como un círculo vicioso. Tal cual. Yo recomiendo mucho un texto súper famoso, se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, un filósofo pues, coreano y alemán, cuya tesis central es ya los aparatos de poder no funcionan como que el jefe está acá y el jefe te tira como látigo y disciplina, no, ya el jefe vive dentro de nosotros. Somos nuestro propio jefe, pues. Literal, nunca mejor dicho, pero no es porque tengamos las ventajas económicas que tiene el jefe, sino porque nosotros mismos desde la primera hora de la mañana, y de hecho hay toda una literatura y una filosofía alrededor. Parte de la tesis de Byung-Chul Han es las enfermedades del siglo XXI no son las enfermedades virales, sino las enfermedades mentales. O sea, tiene sentido. Claro, porque pues estamos en un estrés, y no solamente en un estrés, sino como tú bien lo decías, nosotros jamás descansamos. O sea, el cerebro es un órgano, y bueno, el cuerpo en general, es un conjunto de órganos que necesitan descansar, sí, obvio, pero entonces tú terminas el trabajo, que es frente a una pantalla, y te vas a la otra pantalla, que es el celular, que te está estimulando de dopamina constantemente, entonces tu cerebro vive sobreestimulado, nunca estás descansando. Entonces quizás cuando digo que es el florecimiento de las humanidades, es precisamente las humanidades tenemos que ir a rescatar un poco a la humanidad, a la humanidad de nosotros mismos, no de las máquinas. O sea, las máquinas no tienen el problema. Deberíamos de ser tan consecuentes y coherentes de que si una inteligencia artificial mejora el trabajo, no debería ser más... No debería darme más trabajo. Claro. Sino dejarme con más tiempo de ser humano. Pues, totalmente. Pero obviamente la lógica es hacer más. Lanzaron una nueva red social en la que tus seguidores son bots. Y el único humano que está dentro del perfil de la red social eres tú, pero puedes tener una conversación con otras máquinas que la siguen, y si pues las máquinas les parece interesante lo que dicen, o entre más respuestas tengas, pues van a tener más seguidores, pero ninguno es real. Lo peor es que pues mucha gente entró a ver qué era y está ganando muchos adeptos. O sea, a ese punto hemos llegado de que estamos hablando con máquinas, sabemos que son máquinas, igual continuamos la conversación. Y ahí, no sé, me voy a ir un poquito a un escenario controversial. ¿En qué punto puede pasar que de tanto hablar con una máquina en verdad empecemos a desarrollar sentimientos por la máquina, y asimismo la máquina desarrollará sentimientos de seguro no, pero pues que estemos en esa disyuntiva de que tengo un amigo virtual que ni siquiera es real, o no es real como lo conocemos, como de carne y hueso? Claro. Dos caras de la moneda. Una, la calidad de las conversaciones de los seres humanos depende de la calidad de vida de los seres humanos.
Ok. O sea, ¿Cómo es eso? O sea, nuestra calidad conversacional de lo que hablábamos, de lo que pensábamos, reflexionábamos, el asombro, la curiosidad, es lo que ha detonado, digamos desde la perspectiva política, las grandes revoluciones. O sea, la Revolución Francesa se gestó porque en Francia, en los lugares más pobres, y en los burdeles, los lupanares, etc., la gente está hablando de por qué la monarquía vive tan bien y nosotros vivimos tan mal, ¿cierto? Entonces, de la calidad de nuestras conversaciones depende la calidad de nuestras vidas. Entonces, entre mejores conversaciones, mejor vida. Okay. Pero eso quiere decir que con la inteligencia artificial quizás estamos empeorando nuestra calidad de las conversaciones. Ah, mira, qué interesante. Cada vez conversamos menos los seres humanos entre los unos, y lo que conversamos nos lo da una máquina y la máquina ya viene con sesgos. Entonces, mira, esa es una cara de la moneda. Y la otra es, bueno, obviamente los seres humanos no es raro que conversemos con objetos. O sea, bueno, sí, también. Eso ya rápido, es de hace mucho tiempo que los seres humanos nos relacionamos con objetos. De hecho, parte del desarrollo psicológico normal, los niños tienen algo que se llama el objeto de transición. Ah, sí, ese éxito, esa manta que llevan a todos lados. Que lo llevan a todos lados, pues, y de hecho conozco gente con 30 años. Que no vota ni yo también conozco gente por ahí que tiene el osito de cuando tenía 2 años. Exacto. Mira que nosotros desarrollamos amores por los objetos, no es algo raro. Ahora una inteligencia que responde, exacto, que simula, porque digamos que hasta el sol de hoy, como les decía ahorita, como la inteligencia es una inteligencia intuitiva, no abductiva, pues no podemos hablar propiamente de una conciencia corporal con sentimientos. Lo único que hace la inteligencia es simular. De llegar a eso. Sí, va a simular, o sea, va a mentirte más que tu ex, no mentiras. O sea, la inteligencia artificial te va a saber amar como te gusta que te ame. Wow. Te va a decir las palabras que quieres escuchar. Claro, obvio, no va a existir como el conflicto de uno convivir con alguien totalmente diferente a vos y generar los acuerdos. ¿Para qué acuerdos con una inteligencia artificial? Es verdad, siempre va a estar a tu favor. Entonces, muy proclives a que eso sea una naturaleza y creo que tenemos que estar como sociedad teniendo conversaciones alrededor porque pues no quiero juzgar lo insano o sano, pero sí es de preocuparse de que las personas pierdan su naturaleza. La naturaleza humana es social. Sí. Entonces, posiblemente la inteligencia artificial y esas relaciones desvinculen al humano de lo social. Yo creo que la pregunta final es, ¿qué deberíamos hacer para empezar a relacionarnos sanamente con las máquinas y con las inteligencias artificiales? ¿Qué dirías que es el camino al que deberíamos prestarle atención? Necesitamos dosis de reflexión. Okay. O sea, necesitamos, y no es por hacerle propaganda a mi disciplina, sino necesitamos volver a la filosofía y más que a la filosofía, el filosofar. O sea, el cuestionarse, asombrarse, dejar las tareas operativas. No, pues muchas gracias por este rato filosofando, aprendimos un montón y nada, bienvenido siempre, en verdad que pusiste un montón de preguntas sobre la mesa que dan para muchos más episodios. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos van a escuchar. Por ahí vamos a dejar las redes sociales de Andrés para que lo sigan también. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Es el que tiene 2 años. Ese es el osito de Jimena. Oscar es el objeto de transición de Jimena. Lleva ¿cuántos? 30 años con ella.